en comercio exterior, ¿cómo visualizas esta situación? Pues las empresas tuvieron que adecuarse, de hecho eso ya venía tiempo atrás, pero con la entrada de la situación lamentable del COVID, pues las empresas tuvieron que mutar, no todas han migrado, las que no han migrado han tenido dificultades. La realidad de las cosas es que precisamente lo que hablábamos del efecto, por ejemplo, de la apertura de los puentes, que se esperaban que la gente tardara hasta 5 horas, 6, que bueno, apenas estos días empezó a haber ya un poquito más tardanza. La realidad de las cosas es que ya se adaptó parte de la humanidad a estas compras electrónicas, a estos pagos electrónicos, y ha estado incrementando. Inclusive hay empresas de mensajería, paquetería y el e-commerce que crecieron hasta un 400, 500%. Esto nos dice la gran cantidad de adaptación que ha tenido esto. Entonces, la realidad es que ya empieza a haber más actividad, inclusive las ventas que vienen próximamente. Ya hay un día destinado para las compras electrónicas y esto está dando que se empiecen a crear nuevas generaciones. Es impresionante, por ejemplo, hay países como China y otros países más, donde un alto porcentaje de las compras son electrónicas, ¿sí? Y hay otros países donde la parte electrónica, el e-commerce o el comercio electrónico para nada se da. Entonces, es una cuestión cultural también, que esperamos aquí en nuestro país detone, derivado de que si no estamos a la par de lo que es la nueva generación de negocios, pues es probable que otros mercados también nos empiecen a ganar esta parte de proporción de consumo, que es interesante y que a final de cuentas se le apuesta para poder generar más empleos. Estoy a favor de, como bien se mencionaba, no nada más es una cuestión de consumo, la base es también la generación de empleos y también la parte de poder reemplazar estos empleos que a lo mejor eran tantos un poquito más artesanales y ahora de manera electrónica. Entonces creo que es importante el tema. Fíjate que, bueno, les comento, nos está comentando la productora que las imágenes que estamos viendo incluso son las de Amazon, que ya se están instalando en El Paso y que hicieron el anuncio, van a contratar de hecho a muchas más personas más, porque están creciendo las operaciones. Y es impresionante, esto está pasando acá con nuestros vecinos y saludamos a la gente en El Paso porque se abría esta oportunidad. Pero de hecho yo quiero regresar justamente, José Castañón, con esta parte de los precios de los productos, porque creo que de repente yo también me pregunto, ¿por qué nos dicen que están subiendo las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Estamos produciendo menos a nivel internacional? ¿Tenemos más población? ¿México está produciendo menos? ¿O qué está pasando? ¿Por qué sube el precio de la tortilla? ¿Por qué? Y lo comentábamos aquí en la pausa. ¿Por qué, por ejemplo, con COVID el precio del kilo de frijol, las mamás saben, las personas que hacen la compra del mandado, se incrementó y luego se quedó ahí estancado? ¿Requerimos más alimentos, se producen menos? ¿Está siendo más complicado traer alimentos o qué sucede también con productos como esos? Bueno, cuando inició la cuestión del COVID, hubo dos productos que tomaron por mucha ventaja. Uno fueron la nueva creación, no teníamos ese lenguaje, los productos COVID, que era el gel, el cubrebocas, las máscaras. Eso fue una nueva cultura de idioma, así ya le llamamos, se quedó, los productos COVID. Y el segundo sector que incrementó por mucho también el crecimiento fueron los alimentos. ¿Por qué? Porque la gente al estar en home office o al estar en su casa cuidándose, pues aumentó el ingreso del consumo. La realidad de las cosas es que aquí en México y en el mundo entero, pero en México y en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ya empieza a haber un fenómeno que no se había dado a estos niveles, que es la escasez de conductores de carga. Los famosos choferes, que para mí es una de las actividades que más respeto, un chofer que es quien traslada medicinas, quien traslada alimentos, quien traslada las materias primas que generan un producto y que generan empleos. Y también ese ha sido un fenómeno, a lo mejor no al grado como lo otro que hemos comentado, pero el solo hecho de que ya no existan tantos operadores o que estén migrando a otros países por las prestaciones, eso también afecta, hay oferta y demanda de tal manera de que pues, ya se batalla para poder conducir. Hay muchos factores, otro pudiera ser también las rutas logísticas, las cuestiones de inseguridad, en sí se tendría que revisar cada país. La realidad de las cosas es que hay sectores que han apuntado en cuanto al traslado. Por ejemplo, ya vemos estas empresas como las que se ponían en pantalla, que ya tienen sus propios aviones y tienen sus propias unidades. Cuando antes contrataban a un tercero, ya no. Eso es por las cuestiones también de las entregas inmediatas. Entonces, como lo mencionaba en foros anteriores, tiene que ver mucho el tipo de producto.
No todos los sectores se van a recuperar, lo hemos hablado de hecho en algunos foros, no todos los productos y sectores se van a recuperar rápidamente. Va a haber algunos que sí, va a haber otros que no. El tema de los automóviles, de los semiconductores, por ejemplo, ya hay agencias donde tú vas a pedir un auto y te lo van a tener hasta en 4 o 5 meses. Eso era raro antes, tenía que haber sido un modelo muy deportivo, ahorita ya no, ni siquiera tiene que ser un modelo deportivo. Entonces, eso se da precisamente por algo que inclusive ya México levantó la mano y decía, oye, pues vamos viendo la manera de crear estos semiconductores aquí en México. Estados Unidos también hizo algunas declaraciones, bueno, no precisamente el gobierno, sino algunos sectores, precisamente para poder abastecer. ¿Por qué? Porque los países que producen estos artículos, pues son los países que también van a la vanguardia económicamente, y eso es una estrategia comercial. José, tenemos que hacer una pausa, pero así de manera muy rápida. Esta parte del consumo y de la falta de productos, ya explicaste a grandes rasgos, más bien con mucho detalle de qué se trata, pero también tendría que ver los cierres que hubo durante la pandemia el año pasado. Recordemos que de marzo, abril a junio fueron megacierres en todo el mundo. Ahí se dejó de producir mercancías, artículos, productos, y ahorita es la secuela de lo que estamos viviendo. Sí, de hecho, estábamos más que enterados que iba a haber efectos en mediano y largo plazo. En efecto, se dio y se está dando. Muchas empresas cerraron, no pocas, muchas empresas y localmente cerraron, otras se adaptaron, otras se fusionaron. ¿Dejaron de producir? Exacto, dejaron de producir. Y bueno, a lo mejor producían algo que ya no fue el factor de negocio, de unidad de negocio, y migraron a otro modelo de negocio, pero sí, de hecho este efecto todavía se va a seguir dando. La Organización Mundial de Comercio estimó el año pasado de que iba a haber una reducción de un 32% a nivel mundial. Afortunadamente no se dio tan fuerte. Ellos mismos estimaron también esa parte de que así como fue rápidamente algo fuerte, lograron reducir ese porcentaje y eso ayudó mucho. Es terrible. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos, estamos en Pido la Palabra.